Bueno, nuevamente vamos a resolver un problema de movimiento circular uniformemente variado. En este caso vamos a resolver un problema de un examen que tiene también poleas, ¿no? Poleas, entonces vamos a aplicar la teoría aprendida. El problema dice: un auto jala una cuerda inextensible. Vemos aquí un auto que está jalando una cuerda. Inextensible se refiere a que la cuerda no se estira, ¿no? A través de dos poleas. Vemos aquí dos poleas concéntricas, ¿sí?, unidas entre sí de masas despreciables y de radio RA igual a 60 centímetros y RB igual a 40 centímetros. Significa los radios, ¿no? RB es más pequeño que RA, vemos que es 40 centímetros y RA es 60 centímetros. La rueda del auto de radio igual a 30 centímetros, o sea 0.3 metros sería la rueda el radio de esta rueda, ¿sí? Dice que da 100 vueltas en 20 segundos, la rueda de acá, ¿no? 100 vueltas en 20 segundos. Hallar la velocidad del bloque unida a la polea móvil ingrávida. Vemos acá que si el auto va hacia la izquierda, ¿no?, la rueda empieza a girar. Dice que da 100 vueltas en 20 segundos, o sea 100 revoluciones por segundo sería, ¿no? Empieza a dar vueltas y seguramente esos datos hacen que el auto tenga una velocidad lineal. Entonces aquí estamos viendo la relación entre desplazamiento angular, que sería de la rueda, con la velocidad lineal del auto, que jala la cuerda hacia la izquierda. Y si jala hacia la cuerda hacia la izquierda, entonces la polea concéntrica de radio A y de radio B van también hacia la izquierda, ¿no? Como están unidas entre sí, las dos cuerdas que vemos acá, van hacia la izquierda. Por tanto, esta polea móvil que tenemos acá sube. Y si la polea móvil sube, como está unida al bloque 3, también el bloque 3 sube. Lo que me están pidiendo es determinar esa velocidad con la que sube el bloque 3. Bueno, veamos. Si tenemos acá los datos de 100 vueltas en 20 segundos, estamos hablando de periodo y frecuencia, ¿no? Estamos hablando de periodo y frecuencia, entonces estamos hablando de movimiento circular uniforme, ¿no? Una cierta cantidad de vueltas en un determinado tiempo. Lo importante que vemos acá, los datos. Datos, paso número 1, identificar qué datos se tiene y convertirlo todos al sistema internacional. Aquí nos daban en centímetros, entonces lo estamos convirtiendo aquí a metros. El radio de A igual a 0,6 metros, radio de B 0,4 metros, el radio R, que es el radio de la rueda, 0,3 metros, da 4 vueltas en 20 segundos. Lo primero que hacemos es identificar algunas variables importantes. Primero, el radio 0,3 metros, como habíamos comentado. La velocidad V del automóvil va a ser igual a la velocidad angular por el radio de la rueda, ¿no? De la rueda. Entonces, esto es una fórmula que habíamos repetido en muchas ocasiones, que es una de las más importantes, que me relaciona velocidades lineales con velocidades angulares. Y decimos acá, imagínense que atamos un nudo en el punto final donde está el auto, en la parte de atrás del auto, y decimos que tiene una velocidad V. Si el auto se desplaza hacia la izquierda con una velocidad V, el arco que va a recorrer el disco A, o esa distancia del disco A, también se va a recorrer a la misma velocidad como lo habíamos visto en la parte teórica, ¿no? Eso lo vimos en este ejemplo, lo vamos a mostrar aquí en la parte teórica, donde decíamos de ejemplo de las poleas, ¿no? Aquí tenemos un caso similar, donde el disco A tiene una velocidad de A. Entonces el bloque B que está colgado ahí tiene la misma velocidad, bloque 2 igual a velocidad de A. En el problema entonces tendríamos velocidad lineal igual a velocidad de A, ¿no? Por lo que acabamos de explicar. Entonces el radio A tiene una velocidad de A, y el radio B tendría otra velocidad de sub B, ¿no? B labial. Si vemos la gráfica aquí, tendríamos un poco más a detalle en la figura 2, un poco más claro en la figura 2. Pero antes, los dos discos, el disco A y el disco B, que son concéntricos, al ser concéntricos por la teoría aprendida igual, si son concéntricos, sus velocidades angulares son iguales. Ahora sí, veamos las poleas, la polea móvil. Si decimos que el disco A y el disco B giran hacia la izquierda, entonces la polea móvil sube, ¿no? Va hacia arriba. Si va hacia arriba, vamos a suponer que ambos son de sentido positivo. Yo voy a decir que son positivos. Entonces,
si la velocidad de A y la velocidad de B son positivos, van hacia arriba, el vector velocidad va hacia arriba, entonces mi vector velocidad V3 también va hacia arriba, ¿no? Es una nueva velocidad que tengo acá, producto de las dos velocidades, velocidad de A, velocidad de B, y la velocidad de 3 es la que me están pidiendo determinar como parte del problema. Bueno, ¿cómo vamos a resolver el problema? Yo quiero hallar la velocidad V3. Si quiero hallar la velocidad de V3, entonces necesito la velocidad de V2, V sub B y la velocidad V sub A. ¿Y cómo hallaría la velocidad V sub B? Bueno, tendría que tener una relación de velocidad angular del radio de B, que es igual a la velocidad angular de A, por su radio. Entonces, tanto las dos velocidades lineales necesitan sus velocidades angulares, que serían una sola y serían las mismas. Tendríamos que hallarlas. El radio es un dato, ya tendríamos un dato ganado por ahí. Es más, necesitamos la velocidad de A, pero la velocidad de A ya también es un dato de entrada porque tenemos la velocidad de B. ¿Y cómo llamamos la velocidad de B? Producto de la velocidad angular y por el radio, pero de la rueda, ¿no? Entonces tendríamos que tener la velocidad angular y la velocidad del radio. ¿Cómo hallamos la velocidad? El radio es un dato. La velocidad angular, ¿cómo hallamos? En base a la frecuencia, porque el dato es, la frecuencia es un dato, ¿no? Dice 100 vueltas en 20 segundos. Entonces es algo similar al problema anterior. Nos piden la velocidad V3, pero tenemos que empezar a resolver desde la rueda para hallar la velocidad lineal de la rueda en función a la velocidad angular. Tenemos la velocidad lineal, hallamos la velocidad de A, que es del disco A. Si tenemos la velocidad de A, podemos hallar la velocidad angular de A y por tanto hallaremos la velocidad angular de B. Y hallamos sus velocidades lineales en función al radio, porque los dos radios son datos, y podríamos hallar la velocidad V sub 3, que nos dice que es igual, eso lo hemos aprendido también, y lo vemos aquí en la parte teórica, es en este punto, ¿no?, donde nos dice que si tenemos dos velocidades, ¿no?, y queremos hallar una velocidad resultante, entonces se suman o se restan. En este caso de la teoría se restaban porque tenían sentidos contrarios. En este caso del problema, los dos tienen sentidos similares o iguales, entonces tendríamos que sumar las velocidades, ¿no? Ya no tendríamos que restar como en el caso teórico, sino sumar las velocidades y dividido entre dos nos daría la velocidad resultante. Bueno, todo lo primero que hacemos es encontrar esa velocidad, pero para encontrar la velocidad vamos a ver cuál es la frecuencia que tenemos. Dice, de la rueda del vehículo encontramos la frecuencia. Vemos que la frecuencia es igual al número de vueltas por el tiempo total. Si nos dicen que da 100 vueltas en 20 segundos, entonces nos están dando la frecuencia 100 vueltas en 20 segundos. Entonces la frecuencia es igual a 5 Hz o 5 revoluciones por segundo o simplemente 5 1 sobre segundos. Si tenemos la frecuencia, nosotros podríamos hallar la velocidad angular, que es lo que estábamos buscando en este punto, ¿se acuerdan? Nos interesa la velocidad angular. Entonces, ¿cómo le damos? Aquí decimos la velocidad angular es igual a la frecuencia por 2 veces pi de la fórmula, ¿no?, de las fórmulas que tenemos, y revisamos un poco las fórmulas más importantes que habíamos aprendido en MCU, ¿no? Aquí tenemos las ecuaciones más importantes. Aquí están fórmulas de MCU. Dice velocidad angular igual a 2pi por la frecuencia, que bueno, aquí está invertido, pero es lo mismo. Entonces reemplazamos 5, que es lo que habíamos hallado más antes, 2 por pi. Haciendo las multiplicaciones del producto respectivo, tendríamos velocidad angular 31,42 radianes sobre segundos. Excelente, acabamos de hallar la velocidad angular. Ahora, como habíamos indicado, queremos hallar la velocidad lineal del auto, ¿no? Esta velocidad lineal. Entonces ya tenemos la velocidad angular y tenemos el radio, y lo que hacemos es reemplazar los datos y tendríamos que la velocidad lineal del automóvil es 31,42 por 0,3, que nos da un total que la velocidad lineal es igual a 9,43 metros sobre segundos. Entonces, si la velocidad lineal de V de la rueda del auto es la misma que la de la cuerda, entonces es igual a la velocidad del disco de radio A, como ya lo habíamos analizado anteriormente, ¿no? Acabo de encontrar esta velocidad B, pero es la misma que la del radio A porque está unida tangencialmente al disco A. Entonces puedo decir que es la misma velocidad A, es igual a 9,43 metros sobre segundo. Excelente, estamos avanzando bien porque estamos avanzando secuencialmente. De aquí sabemos que la velocidad es igual a la velocidad de A, o
igual a la velocidad angular por radio de A de la fórmula ya conocida que nos da las relaciones de velocidades angulares y lineales. Despejamos acá la velocidad angular que no tenemos. Sí tenemos la velocidad lineal de A y tenemos el radio de A. Reemplazamos y tenemos la nueva velocidad angular de A que nos va a dar igual a 15,72 radianes sobre segundos. Entonces, si hemos encontrado la velocidad angular de A, también nos están dando la velocidad angular de B, porque habíamos hecho un análisis donde, como son discos concéntricos, ¿no? Como vemos acá, las dos velocidades angulares son iguales. Entonces, si las dos velocidades angulares son iguales, decimos velocidad angular de A igual a velocidad angular de B, entonces será igual a 15,72 radianes sobre segundos. Y decimos, para la velocidad lineal de B, despejando, yo podría tener que la velocidad angular de B por el radio de B es igual a la velocidad lineal. Pasaría lo mismo con A, ¿no es cierto? Pero A es dato, así que no necesitamos eso. Pero sí B, entonces tenemos la velocidad angular de B y tenemos el radio de B y podemos hallar la velocidad de B. Lo que nos interesaba era hallar la velocidad lineal de A y la velocidad lineal de B, y con eso estamos hallando eso. Entonces velocidad lineal de B es igual a 15,72 por 0,4, lo que hemos hallado, por el radio que ya lo teníamos como dato de entrada, y decimos que la velocidad de B es 6,8. Es decir, acabamos de hallar las dos velocidades de B y de A. De A ya era un dato previo por la velocidad de A y aquí tenemos la velocidad de B. Entonces podemos hallar la velocidad 3 que hemos estado buscando. Entonces vemos acá y decimos velocidad 3 va a ser a la suma de las velocidades de la figura 2, como vimos hace un momento, la suma de las velocidades dividida entre 2. Y la suma de estos dividido entre 2 me da que la velocidad 3 es igual a 7,86 metros sobre segundo, y esa sería la respuesta con la cual baja o sube en este caso el bloque 3, ¿no? el bloque colgados de la polea móvil. La respuesta sería velocidad 3 igual a 7,86.